Hoy comenzamos una nueva serie en noviembre del año pasado, cuando nos juntábamos los pastores para ver qué es lo que queremos hablar, qué es lo que Dios nos está poniendo en el corazón. Un tema que Dios puso en nuestro corazón es el tema sobre la cruz. ¿Okay? Cuando hablamos de la cruz, la mayoría del tiempo la cruz es un tema que se viene a desarrollar alrededor del domingo de resurrección. Antes, después hablamos sobre la cruz y creo que es bueno, pero lo malo sobre esto es que nos quedamos nomás en ese tiempo hablando de la cruz, y creo que necesitamos tener una perspectiva amplia de lo que la cruz significa. Así que en estas siguientes semanas el pastor Steve, su servidor, estaremos trayendo diferentes enseñanzas, diferentes pensamientos sobre lo que la cruz viene a significar, lo que nos viene a hablar. Y hoy quiero darles una introducción a lo que queremos hablar. Ahora, cuando yo pienso sobre la cruz, lo que viene a mi mente viene lo que Dios hizo a través de Jesucristo para traer reconciliación entre el hombre y Dios. ¿Okay? ¿Qué aconteció? Bueno, en el jardín del Edén, el hombre decide desobedecer a Dios. Ahora, la desobediencia viene por causa de la rebelión que hay en uno. ¿Cuántos saben que somos rebeldes? ¿Cuál es la primera palabra que aprenden los niños? No. Y no nomás dicen no, dicen no. Como un poquito de taco, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque es algo que está en ellos. Y a todos los que estamos aquí, a muy pocos de nosotros nos gusta que nos digan qué debemos de hacer. Yo ya estoy grande y no eres, como dicen en mi barrio, no eres mi mamá para que me estés diciendo. El día de ayer fui a caminar y fui a caminar un poco más tarde de lo que voy. Casi siempre trato de ir antes de las 7 para terminar antes de las 8, para poder salir de la casa un poquito después de las 8, después que regreso y me baño y me alisto. Entonces, Areli, fui como, era sábado, me levanté un poquito más tarde y no andaba apurado ni nada. Entonces llegué a caminar como a las 9 de la mañana, llegué allá al parque a caminar y caminé mis 45 minutos, mis 3 millas, y llegué a la casa. Y abrí la puerta, y cuando abrí la puerta, vi que estaba una bolsa de plástico con basura y que el bote de la basura estaba lleno. Entonces, lo normal es que cuando llego de caminar, agarro la basura y la voy y la tiro. En verdad no saben los demás de mi casa que hago a qué horas tiro la basura, porque mi esposa a esa hora, cuando yo regreso, ya se está bañando, se está listando, se está preparando para venir. Así que no saben cuándo se tira la basura, porque nadie está ahí abajo en el primer piso de la casa. Entonces entro y miro la basura y digo, esa la tiro al ratito, después que me bañe hoy, cambio un poquito. Y nomás terminé de pensar eso, Miguel, ¿y qué creen que me dicen? Mi amada, ¿no está aquí? No. No sean chismosos, ok, porque voy a ver que Dios los castigue. Pero mi amada dice, alguien necesita tirar la basura, porque, ¿cómo digo en inglés? Someone needs to throw the trash, because there's a lot of it. Alguien necesita tirar la basura porque hay bastante. Y yo entré a la casa, me quito los zapatos, miro la basura y ya vengo ya crucé, ya vengo por la sala, cuando ella dice, alguien necesita tirar la basura. Entonces yo nomás me regreso con una voz de cariño, de mucho amor. Le digo, no me tienes que andar diciendo que tengo que tirar la basura, porque yo siempre tiro la basura sin que me digan. Entonces Steven y él ya estaban en la sala. Dice mi esposa, ya. Dije, no estoy diciendo nada malo. Yo no me estoy diciendo que yo todos los días yo tiro la basura y no me tienen que andar diciendo. Yo sé. ¿Qué pasó ese momento? ¿Qué se levantó?
La rebelión, ¿no? ¿Sí o no? La rebelión se levanta porque la mayoría de los que estamos aquí, hay algo en nosotros que quiere rebelarse, que algo que quiere decir, no, 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 aquí nomás mis chicharrones truenan. Ok, ahora, eso acontece en el jardín del Edén. Adán y Eva se rebelan contra Dios porque creen que que Dios les está quitando algo que les quiere, que no les va a dar algo que les pertenece, que no les quiere que coman de este fruto y pierden ellos la perspectiva de lo que Dios quería hacer, porque le hicieron caso al diablo, a Satanás, al mentiroso, y que viene esta separación entre Dios y el hombre al ellos desobedecer en la rebelión. La mayoría de nuestra desobediencia es en rebelión. La mayoría de nuestra desobediencia es en rebelión. Nos estamos rebelando contra Dios. Entonces, cuando yo pienso sobre la cruz, yo miro que ahora Cristo, que es Dios, viene a esta tierra y vive una vida perfecta, sin pecado, para hacer el sacrificio perfecto, porque Él sabe que Steve Martínez no es perfecto y ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Y entonces Él trae el sacrificio completo para que yo ahora, por medio de la cruz, pueda recibir y abrazar lo que Cristo hizo por mí. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora yo estoy viviendo lo que Él quiere hacer en la vida mía, lo que Él quiere desarrollar en la vida mía. Entonces, esta tarde lo que yo quiero hacer en estos siguientes minutos, tomar algunas escrituras para que nosotros podamos entender lo que envuelve la cruz. Deben de tener ahí su bosquejo. Ahí en su bosquejo tiene usted algunos renglones, escrituras que usted puede leer. La primera escritura que quiero compartir con usted en referencia a la cruz se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 18. Dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Lo leemos todos juntos? Mira, aquí está en la pantalla, todos. 1, 2, 3. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En la traducción de inglés dice a los que están siendo salvos, que está hablando de un proceso que estamos pasando. La salvación no es un evento que se llevó a cabo hoy y ya terminó. No, Señor, la salvación es algo continuo en nosotros, donde usted y yo necesitamos la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es poder. Por eso uno no puede nomás recibir la palabra de Dios una vez y ya no meditar en ella, ya no leerla, ya no pensar en la palabra de Dios. No, uno tiene que seguir meditando en la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, porque al meditar uno en la palabra de Dios, el poder de Dios se viene, disculpe aquí porque estoy batando con ese otro micrófono, se viene a perfeccionar en cada uno de nosotros. Se viene a perfeccionar en nuestra vida. Entonces, pensando yo sobre esto, ¿cómo es que nosotros, cómo necesitamos usted y yo el poder de Dios en nuestra vida? Porque es el poder de Dios que me ayuda a no moverme en rebelión, sino moverme en la dirección de Dios. El no responder en una manera mala o contraria, sino responder como Dios quiere que yo venga a responder, porque ese es el poder de Dios. Dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahora, lo que viene a acontecer en nuestras vidas es que cuando yo miro la palabra de Dios y no abrazo lo que la palabra de Dios me dice, la palabra de Dios ahora viene a ser locura para mí, porque yo batallo para moverme en la palabra de Dios. Diré usted, a ver, deme un ejemplo. Bueno, déjeme, por ejemplo, la palabra de Dios me dice que yo debo de amar a los que me odian. Entonces, cuando yo miro esto,
para mí esto viene a ser, si me descuido, viene a ser locura, porque yo no quiero amar al que me odia. O cuando Cristo dice, bueno, bendice a los que te maldicen. Que yo hable bien de los que están hablando mal de mí. Nah. Ahora, la razón que Cristo nos está dando estas instrucciones, porque Él está ministrando nuestra vida y quiere que yo venga a entender eso. Entonces, si yo no abrazo lo que la palabra de la cruz me dice, si yo no abrazo esa palabra, entonces viene a ser una locura, y en vez de yo moverme en la redención, yo estoy perdiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Lo que Dios quiere que yo venga a disfrutar, que yo venga a gozar, que yo venga a vivir en mi vida. Entonces, el punto número 1, la palabra de la cruz, y debería ser una Z, no una S. La palabra de la cruz es locura para unos y es poder para otros. La palabra de la cruz es locura para unos y es poder para otros. Ahora, punto número 2, Lucas capítulo 9. Vayamos al capítulo 9 de Lucas. Dice el verso 23. Y decía a todos. ¿A quiénes son todos aquí? Quiero que usted entienda que aquí Cristo, hay una multitud que está siguiendo a Cristo. ¿Por qué está siguiendo a la multitud de Cristo? Porque Cristo está haciendo milagros, Cristo está enseñando, Cristo está haciendo cosas que la gente no había visto, escuchado antes. Y en ese tiempo había estos rabís, estos maestros que tenían sus escuelas de enseñanza, y la gente seguía al maestro que sería el mejor maestro, el que enseñaba mejor, al que les gustaba lo que estaba enseñando. Seguían a estos rabís. Entonces ahora Cristo llega y la gente se queda asombrada con la enseñanza de Cristo. Y no solamente su enseñanza, pero la gente estaba, wow, Él está enseñando algo que es diferente. Pero no solamente esto, Él está haciendo milagros, prodigios, señales, y la gente se queda con la boca abierta. Entonces esta gente que está siguiendo a Cristo, les dice Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Por qué? Porque la gente andaba buscando a quién seguir. Hoy en día se batalla, ¿ve? Hoy en día batallamos para que la gente quiera seguir a Cristo, y es que muy poca gente quiere seguir la enseñanza, el entrenamiento, el discipulado. No es, para muchos no es algo normal el buscar esto, pero esta gente sí quería seguir. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuántos saben que es difícil negarnos a uno mismo? Yo quiero ser sincero con usted. Yo en verdad quiero adelgazar. En verdad, yo quiero adelgazar. Pero cállese, me gusta comer. Entonces el problema es negarme. Ay, cállese, porque yo comienzo a leer y me cae este artículo y comienzo a ver que no debo comer esto, que no debo comer esto otro, y todo lo que no quieren que yo coma es lo que me gusta. ¿Alguien me entiende? Y esta mañana, antes de meterme al baño, me subí ahí a la báscula, ¿verdad? Y me puse ahí, vi los números y me bajé y la moví otra vez. Y dije, pues a lo mejor dicen, no está nivelada bien, no tiene buen equilibrio, algo. Y las 4 veces que me subí me dio los mismos números. Dije, no, me voy a ir a comprar otra nueva. En verdad quiero comprarme esas que tienen las pesas acá arriba, porque esas no te echan mentiras. Esa que tengo yo es una mentirosa. ¿Qué es el problema? Que yo no me quiero negar a mí mismo. Ahora Cristo, conociendo a la gente, les dice, miren, para que entiendan qué significa el negarse a sí mismo, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y después describe, tome su cruz cada día. Entonces, para usted y para mí, cuando nosotros leemos el tomar la cruz cada día, esto es lo que yo entiendo, lo que yo miro. Yo miro a Cristo colgado en la cruz. Es lo que viene a mi mente, Manuel. Cuando yo leo esa escritura, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Yo miro, crucificado, la sangre, dolor, pero no es lo que Cristo nos está diciendo.
Porque cuando Cristo habla de tomar la cruz, dése cuenta que la cruz tenía dos pedazos de la cruz, ¿qué es la palabra correcta? Dos maderos, gracias, dos maderos. Entonces cuando alguien iba a ser crucificado, dése cuenta que la crucifixión era algo que los romanos habían desarrollado para poder castigar a la gente y los iban a matar. Entonces, lo que hacían con la persona que era castigada, le ponían uno de los dos maderos en su espalda, y la persona que iba a ser crucificada iba con el madero. Esa persona estaba llevando la cruz. Alrededor de esta persona iban los soldados romanos. Entonces, cuando salían de la corte de sentencia, saliendo y si eran culpables y tenían que morir, les ponían la cruz o el madero sobre ellos. Los romanos eran expertos para infligir dolor y también para ser ejemplo de la gente. Entonces pasaban por el centro de la ciudad, cruzaban la ciudad con esa persona cargando el madero y lo llevaban al lugar fuera de la ciudad donde lo iban a crucificar, lo iban a matar. Entonces, el madero significaba que la decisión ya se había hecho. El madero significaba que ya no iba a regresar. El madero significaba que todos sabían a dónde iba. Quiero que entienda lo que Cristo nos está diciendo aquí, que cuando uno ve la palabra o el mensaje de la cruz, tiene que haber un compromiso a la cruz. Tiene que haber un compromiso. Este punto segundo punto que tenemos aquí, la palabra de la cruz requiere compromiso y dedicación. La palabra de la cruz requiere compromiso y dedicación. Compromiso y dedicación. Ay, ¿qué tantos de nosotros le vamos a hacer el intento a ver si nos trabaja esto del cristianismo? ¿Qué tanta gente no ha dicho, bueno, yo voy a ir, pero a ver si me trabaja? Pero dése cuenta que Cristo no nos llama a nosotros a ver si esto funciona, a ver si esto trabaja, a ver si esto es bueno. No, Cristo nos llama a que hagamos un compromiso a la palabra de la cruz. El compromiso indica que no importa lo que pase, no te sales del compromiso. Yo le voy a decir algo, yo he tenido grandes victorias en mi vida. Yo he visto el poder de Dios manifestarse en maneras tremendísimas. Yo he visto los milagros que Dios ha hecho. Yo he visto lo bonito de la vida. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir otra cosa. También yo he enfrentado las cosas que a mí no me gustan de la vida. Y yo he tenido que hacer una decisión, venga lo que venga, pase lo que pase, yo voy a seguir sirviendo al Señor. Y todos los que estamos aquí, todos, ahorita esa gente allá en Midland, Odessa, ¿usted cree que ellos están contentos por la tragedia que se llevó allí a cabo en Midland, Odessa? Y alguna de esta gente, estos momentos, ¿sabe qué? Ellos están culpando a Dios. Esta es culpa de Dios, hermano. No es culpa de Dios. Es que estamos viviendo en un mundo pecaminoso donde necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija para nosotros no entrar en estas cosas. Entonces la palabra de Dios requiere un compromiso. Vayamos a Hechos, el capítulo 6. Dice, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Si usted ha leído el libro de los Hechos, se da cuenta que en Hechos, el capítulo 2 y 3, vemos un desarrollo de la palabra de Dios tremendísimo, donde vemos que Pedro predica, 3,000, 5,000 son salvos, y esta gente no se pierden, sino que hay un proceso de enseñanza, de discipulado. La gente se está juntando, estudiando, perseveraban en la doctrina y la enseñanza de los apóstoles. Entonces Dios estaba haciendo algo grande y la gente estaba creciendo en el Señor. Ahora algo acontece. Mire lo que acontece. Viene la queja
que no estaban cuidando algunas de las viudas bien, que que las estaban, no les estaban dando lo que les correspondía y vinieron a quejarse con Pedro. Entonces Pedro dice: oigan, a nosotros no nos toca hacer ese trabajo. Lo que tenemos que hacer es buscar a 7 hombres que sean llenos del Espíritu Santo para que ellos puedan hacer el trabajo de cuidar a estas mujeres, porque nosotros tenemos que seguir con el trabajo de la palabra y de la oración. En estos momentos yo le quiero dar gracias a cada uno de ustedes que domingo tras domingo, semana tras semana, mes tras mes, ustedes sirven en esta iglesia. En las puertas dando la bienvenida y afuera, aquí en estas puertas levantando la ofrenda, haciendo lo que están haciendo en las clases. No sé en qué ayude usted en los refrescos. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque cuando uno está sirviendo es cuando las cosas se ponen a veces difíciles. Los demás los invito a que se unan a servir. Ayúdenos. Ayuden a servir, que hay trabajo para todos. No, hermano, es que yo no puedo estar aquí todas las semanas. Bueno, no tiene que estar todas las semanas si todos los que estamos aquí servimos. Porque entonces la carga se hace más fácil. Aquí buscan a personas llenas del Espíritu Santo, y uno de los que fueron llenos del Espíritu Santo y que escogieron era Esteban. Entonces Esteban, uno de los diáconos, ¿qué acontece? Cuando él comienza a servir, mire lo que acontece, dice: y la palabra del Señor crecía. Punto número 3. La palabra de la cruz se extiende. Si usted tiene la palabra de la cruz tiene que extenderse. Usted no puede tener, usted y yo no podemos tener la palabra de la cruz y quedarnos callados. Número 4. La palabra de la cruz producía multiplicación de discípulos. La palabra de la cruz producía multiplicación de discípulos. ¿Qué acontece? Dice aquí, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Yo me quedo al mirado aquí porque dice: la palabra del Señor crecía. Quiere decir que personas estaban aprendiendo. Pero número 2, el número de discípulos se multiplicaba. Hoy en día usamos más la palabra cristianos que discípulos. Yo no creo que es malo, que es un pecado ni nada. Yo nomás quiero que entienda y creo yo, quizás esté equivocado, pero pienso yo que la razón que usamos la palabra cristiano en vez de discípulo, porque el discípulo implica alguien que tiene que seguir, cuando el cristiano no implica algo tan marcado. Entonces hoy todo el mundo le dice que son cristianos. Bueno, no tanto como antes, ¿verdad? Porque nuestra cultura está cambiando. Pero si usted le pregunta a un grupo de personas: ¿cuántos de ustedes son cristianos y cuántos son discípulos? La mayoría levantan la mano cuando le preguntan de cristianos, pero no todos levantan la mano cuando le preguntan de discípulos. Porque el discípulo viene a implicar que hay un compromiso, que hay un trabajo, hay una obediencia, hay un proceso. Entonces, cuando hablamos de discípulos, la definición que yo le doy: un discípulo es alguien que ha hecho la decisión de seguir a Cristo. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Número 2, un discípulo es alguien que está en relación con Cristo y con otros discípulos. Entonces, un discípulo es alguien que entra en relación con Cristo, y no solamente con Cristo, pero está relacionado con otros discípulos. Y tercero, un discípulo es alguien que abraza la misión de Jesucristo de ser otros discípulos. Entonces, un discípulo es alguien que dice: sabes que a mí me toca, yo tengo el mandato de ayudar a otros a conocer a Cristo. Entonces, en cada uno de estos, como que el número va disminuyendo, ¿verdad? Muchos dicen: bueno, yo sigo a Cristo, ok. Pero después le dicen: bueno, un discípulo es uno que está en relación con Cristo. Yo estoy en relación con Cristo, y son menos. Y con otros discípulos: ay, hermano, es que a mí la gente no me gusta. Es porque algunos te dicen que son cristianos y en verdad no son. Bueno, tú no eres Dios. Entonces ya está siendo menos.
Y después la última parte, un discípulo es uno que abraza la misión de Cristo de hacer otros discípulos. Y no es algo nuevo, porque ¿qué es la gran comisión? De ir y hacer otros discípulos. Cristo nos da la comisión antes de ascender al cielo. Cristo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí el último capítulo de Mateo, el capítulo 28, comenzando con el verso 18. Usted ve eso que está allí. Entonces está marcado que tenemos que ayudar a otros. Esta semana comenzamos los grupos de vida. Y tenemos 4 grupos de vida. Nuestros hermanos de la cruz a las 6, los jueves. Brother Victor y Sister Virginia los miércoles a las 6. Brother Sunny y Sister Jane los miércoles a las 6:30. Y Sister Rosa Treviso los miércoles a las 6:30. Alguien me preguntaba que por qué no tenemos más gente en este servicio. Yo le voy a decir la respuesta: ¿por qué? Porque no tenemos más grupos de vida. Cuando teníamos 10 grupos de vida en español, teníamos 100 personas que venían a la iglesia. Últimamente hemos tenido 3 o 4 grupos de vida. Tenemos 30 o 40 que vienen al servicio. Los números no nos mienten. ¿Por qué? Porque la conexión es muy importante. Este es el servicio más bonito y más fácil para todos nosotros, porque en este servicio no hay compromiso. ¿Qué significa? Y quiero que me entienda. A veces a mí me va mal en mi casa, porque cuando yo hablo parece que estoy enojado, y no estoy enojado, nomás tengo una pasión y a veces mi voz sale. Así que si usted piensa que estoy enojado, disculpas, no, yo no estoy enojado con nadie. Estoy tratando de explicar por qué muchas veces nosotros hemos batallado en nuestras vidas. Pero porque este es el servicio más fácil. Esta es la cosa más fácil de hacer: venir a la iglesia el domingo. Porque uno viene, escucha, se va y ya. Yo no voy el martes a la casa de Ruth y le digo: Ruth, que el mensaje el domingo hablamos sobre someterse a su esposo. ¿Se ha sometido? No, porque no hablamos sobre eso, porque aquí no pasa eso. Yo no me detengo de predicar y digo: a ver, Angélica, cuéntame, ¿cómo te ha ido con tu temperamento esta semana? No hablamos de esto aquí, porque esto es para allá, y no es así entre uno y el otro. ¿Me está entendiendo? Ahora, el grupo de vida, ¿por qué es peligroso el grupo de vida? Le voy a decir por qué son peligrosos los grupos de vida. Porque te toca sentarte con las mismas personas cada semana. Y algunas de las semanas llegan bien contentos los hermanitos del grupo. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo le ve? Y bien contentos. Y otras semanas: no me hables. No quiero que me hablen. Vengo de malas. Y si en verdad andamos de malas, ni vamos. Yo no voy a ir. Porque todos me andan preguntando: ¿qué te pasó? ¿Por qué andas así? ¿Qué está pasando? Entonces, para que la gente no se meta en lo que no les importa, no voy. ¿Me está entendiendo? Entonces quiero que usted se dé cuenta: ¿Cristo tenía el grupo grande? Yes. Cristo tenía las multitudes, alimentó a los 5,000 y a todos les dio de comer. Pero Cristo también tenía a los 12. Donde se los sentaba. A ver, Pedrito. Pedro estaba casado, tenía suegra. ¿Se acuerdan? Cristo sanó la suegra de Pedro. Yo no sé qué estaba pidiendo Pedro, pero Dios se la sanó. ¿De qué te ríes, ahorita? Dios se la sanó. Entonces yo en verdad creo que Cristo le preguntaba a Pedro: a ver, Pedro, ¿cómo has tratado a tu esposa? Ay, Jesús, no te metas.
Es que me arruinaste cuando sanaste a mi suegra. Quiero que entienda, en los grupos pequeños es donde no podemos esconder quiénes somos. Y yo entiendo que la vida tan rápida, las cosas que tenemos que hacer. Pero hermanos, yo te quiero animar, conéctate en un grupo de vida. Algunos de ustedes, de los que están aquí, no deberían de estar conectados, deberían de estar dirigiendo un grupo de vida. Dijo alguien, ya es tiempo. Y yo le invito, conéctese esta semana en un grupo de vida, porque es el proceso de discipulado. Ahí tienen las escrituras para esta semana: Daniel capítulo 3, la otra semana Daniel capítulo 4, la siguiente semana Daniel capítulo 5 y en 4 semanas Daniel capítulo 6. ¿Y qué es lo que hacemos? Nomás son preguntas. Leí uno la escritura. Así es como se debe llevar a cabo el grupo de vida. No sé si el de usted lo hagan diferente, pero así es como debe de llevarse el grupo de vida. Se deben de juntar. Cuando se juntan, el líder del grupo de vida debe de decirles la historia de esta semana de memoria, sin estar leyendo la Biblia, sin ver las escrituras. Si alguno de ustedes va a un grupo de vida y su líder comienza a leer la historia, dígale, no, el pastor nos dijo que debes de saber la historia de memoria. Así debe de ser, no deben de estar leyéndola. Y todos los que están ahí deben tener sus Biblias cerradas escuchando. ¿Por qué? Porque los que están escuchando, cuando termine la persona de decir la historia, la persona que está diciendo la historia debe de preguntarles, ¿dejé algo fuera o le añadí algo que no debe de estar allí? Los que están escuchando, por eso les dimos las escrituras. Usted ya debe de haber leído la historia antes de ir al grupo de vida para ya saberla. Entonces usted va a decir, sí, hermana Rosa, usted dejó 20 versículos de los 23 fuera. Oh, Sister Rosa, eso no era Daniel, eso era José. Entonces, ¿por qué tenemos que tener esa interacción? La palabra de Dios nos dice que nosotros perecemos porque no conocemos las escrituras. No hay esa visión, no hay ese conocimiento. Entonces uno tiene que estudiar las escrituras. Después, el líder del grupo debe de hacerle una pregunta: ¿cuántos de ustedes aprendieron o vieron algo nuevo que nunca no habían escuchado, no habían leído o no habían visto de parte de Dios? Entonces va a haber personas que le van a decir, yo nunca había leído esa parte de la Biblia. Y ahí es donde la persona está tomando un riesgo que los demás no van a hacerle. Porque nomás el 16% de la gente que viene a la iglesia lee su Biblia todos los días. Por eso batallamos, porque no conocemos la palabra. Entonces leí eso. Después creo que la segunda o tercera pregunta, la pregunta debe ser, ok, ¿qué aprendieron hoy que les va a ayudar para ser mejores discípulos? Por eso debemos de leer la historia antes, porque todos dicen, no, pues yo lo mismo que el hermano. Y yo lo mismo que la hermana. No salgan con lo mismo. Dios nos está hablando a todos algo diferente. Y después, al leer esta historia, ¿cómo le puedes ayudar a alguien para seguir a Cristo? Porque dése cuenta, todos necesitamos que alguien nos ayude a nosotros y todos debemos de estar ayudándole a alguien. Todos los que estamos aquí, todos necesitamos que alguien nos ayude. Yo necesito que alguien me ayude a mí, pero yo también necesito ayudar a otros. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pablo le dijo a Timoteo, las cosas que yo aprendí, yo quiero que tú les aprendas de mí, que tú se las enseñes a otros, que pueden enseñarle a otros. 4 generaciones debe de estar llevándose a cabo. ¿Para qué? Para que pueda haber un crecimiento en la palabra. Praise the Lord. Punto número 5. ¿Qué más podemos ver aquí? La palabra de la cruz mueve a los creyentes a ser obedientes a la fe. Brother Elías, yo había leído esta escritura antes, pero dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Y me quedé yo sorprendido con esto, porque dice, también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces, miro que hay discípulos, pero los sacerdotes ya estaban dentro del sistema, podemos llamarle religioso, pero no estaban obedeciendo. Entonces, ¿qué es lo que me mueve? Que hay muchos creyentes que nomás estamos en la iglesia, pero no estamos obedeciendo la palabra. Y aquí podemos ver, dice, comenzaron a obedecer a la fe. Hablando de la fe habla de lo que uno cree, de la creencia, del credo, de lo que está escrito. Entonces, estos sacerdotes, estos creyentes, comenzaron a ser obedientes a la fe. Entonces, uno tiene que decirle, Señor, enséñame a ser obediente por medio de la palabra. Punto número 6. La palabra de la cruz produce grandes prodigios y señales. Gloria a Dios. Para muchos de nosotros, este punto número 6 es el que queremos ver todo el tiempo. Yo quiero ver milagros, yo quiero ver señales. Y yo creo que Dios los quiere hacer. Yo creo que Dios hoy todavía quiere sanar. Yo creo que Dios todavía quiere hacer milagros. Yo creo que Dios todavía quiere resucitar a la gente. Yo creo que Dios quiere hacer estas cosas. Pero dése cuenta, si nos descuidamos, nos pasa lo mismo que a la gente que estaba siguiendo a Cristo, porque Cristo los estaba alimentando. Cuando llegó el tiempo de obedecer y el aposento alto, nomás 120 llegaron allí. Y fueron miles los que escucharon la enseñanza de Jesucristo. Miles. Vayamos a la siguiente escritura. Dice, y Saulo consentía en su muerte, o Pablo consintió que mataran a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y Samaria. Número 7. La palabra de la cruz trae persecución. La palabra de la cruz trae persecución. Cuando uno abraza la palabra de Dios, la palabra de la cruz, viene persecución. ¿Sabe dónde comienza la primera persecución? En nuestra cabeza. El momento que tú comienzas a creerle a Dios, tu pensamiento, el yo te dice, no hombre, ya te estás haciendo muy fanático. No le muevas, ya es mucho de las cosas de Dios. La mente nos comienza a trabajar contra nosotros. Nos dice que estamos exagerando, que estamos haciendo muchos. Y después la siguiente persecución a veces se levanta nuestra familia. A mí me ha tocado aconsejar parejas, y viene la esposa o el esposo y dicen, pastor, yo quiero que usted ore por nosotros porque mi esposa o mi esposo no se han comprometido con Dios bien a bien, no le quieren servir a Dios bien a bien. ¿Y qué comienza a hacer? Uno comienza a orar, uno comienza a platicar con ellos, y después el cónyuge se enoja. No, pues ahora nomás quiere estar en la iglesia, nomás quiere estar y lee la Biblia, ya no quieren hablar de otras cosas, cada cosa es la Biblia. Entonces digo, wow, ¿qué pasó aquí? Es lo que le estábamos pidiendo a Dios, y ahora Dios viene a obrar, y ahora viene persecución porque uno está leyendo la Biblia. ¿Me está entendiendo? A veces viene persecución entre uno mismo. El enemigo te va a pelear. Ay, ya te crees muy santo. Crees que eres. Y sabe que no, Señor. El enemigo sabe cómo tratar de tumbarnos para que no estemos con Dios. Y si vencemos esa área, nos manda persecución en nuestro hogar. Algo otros, tus familiares o tu familia te dice, ay, ya te crees muy santo, te crees muy espiritual. Crees que sabes todo. Te crees que eres un ángel. Y después, cada vez que fallas, te tiran tus fallas a la cara. Te lo tiran. Ay, no quieres cristiano, no quieres cristiana. Te lo tiran, te lo avientan. Y dése cuenta, mire, usted no tiene que defender si usted es cristiano o no. Si usted falla y alguien le tira algo en la cara, usted dígale, ¿sabes qué? Perdóname, hice un error. Y ya. No le eche gasolina ya al fuego, sino échele, póngale agua, dígale, sí, dígale, estás bien, no debe haber hecho eso, y ya. No se justifique. ¿Usted cree que el que no conoce a Cristo, si usted comienza a decirles, no, es que la prueba es, lo van a entender? No te van a entender. Entonces no trates de explicarles. Nomás dígale, ok, disculpa que me enojé, perdóname.
Ahora quieres que te perdone y usted no siga, no siga la corriente. Y le, I'm sorry, es que ya sabes cómo es el diablo. Y ya. ¿Me está entendiendo o no? Porque la persecución, cuando uno comienza a alegar con ellos, te comienzan a asumir y después el diablo usa las palabras de ellos para hacerte pensar que tú no puedes moverte en victoria. El diablo es mentiroso, no tiene vergüenza. La última escritura que les quiero dar. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo en motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, sin hablar a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Tenemos que entender, hermanos, que a veces la persecución que viene nos va a mover a salir de nuestra área confortable. Porque yo investigué aquí Chipre. Chipre era una isla que estaba a 254 millas de Jerusalén. Una isla. Quiere decir que para irte a ese lugar tenías que subirte en un barco, en una lancha, para llegar a esa isla. Entonces esta gente vino sobre la persecución y al salir, al llegar donde Dios los lleva, ahí Dios viene a hacer cosas grandes. Quizás en el lugar donde te encuentras estos momentos no es confortable, pero permite que Dios te use donde te encuentras estos momentos. ¿Por qué? Porque si uno entiende eso, mire, el punto número 8 es: la palabra de la cruz no puede ser detenida. La palabra de la cruz no puede ser detenida. Y entonces yo te quiero animar hoy. Estas siguientes 3 semanas vamos a seguir hablando de la cruz. Vamos a hablar lo que la cruz quiere hacer en nuestras vidas. Entonces usted y yo tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios y decir: Señor, esta palabra me va a lanzar a mí para yo ver lo que tú quieres hacer y nada me va a detener. Nada me va a detener. Nada, puede decirlo conmigo: nada me va a detener. Dígalo conmigo: nada me va a detener. Dígalo otra vez: nada me va a detener. Póngase de pie, vamos a orar, vamos delante del Señor.